Okay, we must continue. Our next presenter brings us back to Mexico, to the times of the Revolution 1910. Maria Orozco is going to enlighten us with a presentation called Magical Realism and the Impact of the Mexican Revolution in the novel Pedro Páramo by Juan Rulfo. Buenos días, como bien lo mencionó el profesor Urioste, a continuación yo les estaré presentando acerca de, les estaré presentando mi tesina, la cual se titula El realismo mágico y los estragos de la Revolución Mexicana, presentados en la novela Pedro Páramo por Juan Rulfo. Y antes que nada quiero reconocer a mis advisors, el profesor Gómez y el profesor Urioste. Como estudiante ha sido muy interesante darme cuenta y aprender que la literatura latinoamericana encierra varios hechos verídicos que acontecieron en Latinoamérica. Es tal el caso de la novela Pedro Páramo, la cual de una manera mágico-realista nos narra el impacto que la revolución tuvo en la sociedad mexicana. Por eso, el propósito de mi presentación es dar el contexto histórico acerca de la Revolución Mexicana y hablar de los elementos mágico-realistas para así evidenciar de qué manera se hacen presente en esta novela. En mi presentación, mi meta es hablar acerca del autor, del autor y su relación con la Revolución Mexicana. Voy a presentar un breve argumento de la novela. También hablaré del impacto de la revolución y cómo se ve reflejada en la novela, para así más tarde hablar acerca del realismo mágico, de sus características y de cómo se ve reflejado en la novela, para finalizar con mi conclusión y mis referencias. Es de suma importancia conocer acerca de la vida del autor, ya que de una manera se ve reflejada en su obra. El autor es Juan Rulfo, es un mexicano. Él nació en un pueblo cercano a Sayula, Jalisco, en el año 1917. Rulfo tuvo una vida muy peculiar, ya que más bien muy trágica, porque él quedó huérfano a la corta edad de 9 años. Su padre fue asesinado tras la Guerra Cristera y su mamá murió pocos años después. Esto tuvo grandes repercusiones en su vida, ya que tuvo una vida muy triste. Entonces, también su vida personal tiene una conexión con la Revolución Mexicana. Como mencioné, él creció en un pueblo, el cual era un pueblo muy próspero antes de la Revolución Mexicana, pero con la Revolución Mexicana este pueblo se miró seriamente afectado y él creció en un pueblo muy empobrecido. Entonces, este fue un gran efecto que él tuvo en su vida personal con respecto a la Revolución Mexicana. También su abuelo era un hacendado y tras la Revolución Mexicana él perdió sus tierras debido al latifundio que se adueñaron de sus tierras. La crítica literaria Silvia Lorente Murphy comentó acerca de la vida del autor. La trágica niñez vivida por Rulfo hace que éste derrame tanto dolor en sus obras. Entonces, como podemos ver, su obra también tiene un aspecto personal, ya que se ven reflejadas algunas de sus vivencias. Entonces, es por eso que es muy importante aprender acerca de la Revolución Mexicana para así más adelante analizar de qué manera se ven reflejadas en su obra. La Revolución Mexicana comenzó en el año 1910 y esto surgió como una lucha en contra de la dictadura que se venía viviendo en México por más de 35 años. Porfirio Díaz había estado en el poder y aunque hubo un gran crecimiento económico en México durante esta dictadura, muchos no se beneficiaron. El pueblo campesino era el más beneficiado. Entonces, al concluir la Revolución Mexicana, aunque con esta se buscaba el derecho al voto, la no reelección y una reforma agraria, la realidad fue que la situación mexicana poco cambió. Como bien lo menciona Germán Mendoza, los pobres siguieron pobres y los ricos conservaron su poder. Muchos de los latifundios o caciques compraron la revolución para que no se vieran afectados por esto. Entonces, la situación social en México poco cambió después de la Revolución Mexicana.
Entonces, ya que sabemos un poquito acerca de la revolución y de la vida de Rulfo y la conexión que él tiene con la Revolución Mexicana, ya nos vamos a adentrar a lo que es la obra. Pedro Páramo es una novela que fue publicada en el año 1955. Esta novela es muy significativa, especialmente para el país mexicano, ya que logra introducir una nueva narrativa. Esta narrativa se reconoce por el uso del realismo mágico. Entonces, de una manera magistral, Rulfo logra introducir el realismo mágico al país mexicano. La estructura de la novela es muy compleja, está dividida en 70 fragmentos. Por lo general, las novelas están divididas en capítulos, pero esta está dividida en fragmentos en los cuales se entrelazan dos historias. Y algo muy peculiar de esta novela es que no existe el tiempo, ya que los personajes están muertos. Como pueden ver en esta portada, todos sus personajes están muertos. Entonces, en la muerte no existe el tiempo, y es por eso que también en esta novela el tiempo se elimina por completo. Entonces, el argumento de la novela, Pedro Páramo, los personajes principales son Juan Preciado, Pedro Páramo, Eduviges y Abundio. Esta novela trata acerca de un joven que va a un pueblo llamado Comalá en busca de su padre, que se llamaba Pedro Páramo. Cuando va llegando ahí, él va en busca de su padre, como ya lo mencioné, pero al llegar allí, él se va topando con varios habitantes del pueblo, los cuales poco a poco le van narrando lo que fue su padre, contando de las historias de su padre, y es así como Juan Preciado descubre que su papá era un cacique de Comalá y que había quitado las tierras a muchos de los habitantes aquí en el pueblo. Entonces, lo extraordinario de esta novela es que está contada de una manera mágico-realista, ya que, como comenté, los personajes con los que se va encontrando Juan Preciado ya están muertos. Cuando Juan Preciado llega al pueblo, él está vivo, pero todos estos personajes con los que él habla ya están muertos, solamente son almas en pena que andan vagando por el pueblo. Y ya a mediados de en el transcurso del desarrollo de la novela, Juan Preciado también muere, y ya desde el ataúd están contando la historia mediante los ecos y murmullos de estos que ya están muertos. Entonces, ¿de qué manera es que se hace presente la Revolución Mexicana en esta novela? La revolución se hace presente de una manera muy explícita, pero también de una manera muy implícita. A continuación les voy a dar una cita de cómo es que la revolución se hace presente de una manera muy explícita, y esto es cuando los revolucionarios van a la casa de Pedro Páramo a hablarle acerca de la revolución. Ellos le dicen a Pedro Páramo: nos hemos rebelado contra el gobierno y contra ustedes porque ya estamos aburridos de soportarlos. Al gobierno por rastrero y a ustedes porque no son más que unos móndrigos bandidos y mantecosos ladrones. Y del señor gobierno ya no digo nada, porque le vamos a decir a balazos lo que queremos decir. Entonces, esta es una manera muy explícita, muy clara, en la cual la Revolución Mexicana se hace presente. Y como podemos ver, como ya dije, esta es una manera en que se hace presente de una manera muy explícita. Sin embargo, con el desarrollo de la novela también podemos ver que se hace presente de una manera más implícita, y dos ejemplos de eso es la identidad y la inmigración, que fueron dos estragos que resultaron luego de la Revolución Mexicana. En cuanto a la identidad, esta novela cuenta cómo Juan Preciado va en busca de su padre llamado Pedro Páramo, y lo que esto simboliza es la búsqueda de identidad, de saber de saber de tus orígenes. Al llegar a Comalá, Juan Preciado dice: vine a Comalá porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. Al decir un tal, él ya está diciendo que desconoce su origen, no sabe quién es su padre. Entonces, esta era la misma situación que se vivía en el pueblo mexicano, porque desconocían su origen debido al abandono en que lo había tenido el gobierno. Otro claro ejemplo, o más bien estrago, que se vivió luego de la revolución y que también se ve presentado en la novela es el de la emigración.
Cuando Juan Preciado llega a Comalá, él habla con una señora llamada Eduviges, y Eduviges le dice que su casa fue usada para llenarla de tiliches de todas estas personas que se habían ido y jamás habían vuelto. El ejemplo directo de la novela dice así: tengo la casa toda entilichada, la escogieron para guardar sus muebles los que se fueron y nadie ha regresado por ellos. Entonces, esto nos evidencia de una manera implícita la inmigración que surgió luego de la Revolución Mexicana. De acuerdo a Douglas Monroy, en el lapso del 1910 a 1940, más de 1,5 millones de mexicanos emigraron hacia los Estados Unidos. Y también es importante mencionar que también emigraban hacia las grandes ciudades de México, como a la capital y a Guadalajara, ya que aquí podían tener las oportunidades que no tenían en estos pueblos en donde vivían, como Comalá. Rulfo logra presentarnos la Revolución Mexicana de una manera mágico-realista. Y por eso es que es bien importante que sepamos qué es el realismo mágico. El realismo mágico fue usado por primera vez por el crítico de arte Franz Röhl en el año 1925. Lo que hacía este crítico literario es que él criticaba el realismo extrañista de la pintura postexpresionista de Alemania, pero no es hasta en el año 1948 que este término es usado o aplicado en la literatura latinoamericana por el venezolano Arturo Uslar Pietri. Y bueno, aquí les iba a presentar algunas de las definiciones. Hay bastantes definiciones acerca del realismo mágico. No hay una definición unánime o concreta, pero la que yo apliqué para mi estudio es la de Arturo Uslar Pietri, el cual define el realismo mágico como el género literario en el que la realidad objetiva se confunde con lo mágico y maravilloso, creando un ambiente extraño, vago, irreal, algo parecido a los sueños. Entonces, en el realismo mágico, la realidad objetiva se combina con elementos mágicos, creando así un ambiente extraño o algo irreal. Pero como lector, uno piensa que es algo que fue real o verdadero, pero realmente no sucedió. Algunas de las características del realismo mágico es que combina lo supernatural con lo mágico y viceversa, lo mágico con lo supernatural. Y un ejemplo de eso es un ejemplo de eso en este caso es cómo mezcló el hecho verídico de la Revolución Mexicana con elementos mágico-realistas como lo es el mito del almas en pena. Entonces estos dos elementos se combinaron para así crear un ambiente mágico-realista. Algunas características de esto del realismo mágico es la ambigüedad, el simbolismo y el quiebre de tiempo, como lo mencioné, pues ya que los personajes estaban muertos. Ok, entonces, ¿de qué manera se hace presente el realismo mágico en Pedro Páramo? El más importante, creo yo, es el de las almas en pena, ya que desde inicio a fin ya se crea esta atmósfera donde los personajes están muertos y más bien son almas en pena, lo cual es un elemento, más bien es un mito mexicano en el donde se cree que personas que ya habían muerto venían desde la ultratumba a hablar con las personas vivas. Y en una entrevista que se le dio a Juan Rulfo, él comentó acerca de las almas en pena y les voy a compartir lo que Juan Rulfo dijo al respecto de esto. Aquí en los pueblos de México existe la idea de que los ánimas en pena visitan a los vivos. En los caminos todavía hoy, donde hay un muerto, la gente arroja una piedra sobre la sepultura. Esa piedra equivale a un Padre Nuestro para la salvación del alma del difunto. En la novela todos están muertos, ya que desde que Juan Preciado llega al pueblo con el arriero, está muerto. La historia del pueblo se la cuentan los habitantes muertos. Así el pueblo vuelve a vivir una vez más. Entonces, con esto, Juan Rulfo nos está diciendo que es mediante las almas en pena que él logra darles vida nuevamente a estos habitantes. Y al darles vida, él logra hacer una demanda social a la situación que se vivió en México luego de la Revolución Mexicana.
Otro elemento mágico realista que se ve presentado en esta novela o reflejado en la novela es el de la ambigüedad. Cuando Juan Preciado llega a Comala, él habla con doña Eduviges, la cual era una señora que era amiga de su madre, pero la mamá de Juan Preciado ya había muerto. Entonces lo ambiguo de esta situación es que doña Eduviges le dice a Juan Preciado que su madre había ido ese mismo día a avisarle de que él vendría a visitarla, pero lo ambiguo es de que esta señora ya había muerto. Entonces lógicamente no es posible que ésta haya venido a decirle que su madre había venido a decirle que él iría. Este es el diálogo que mantienen Eduviges y Juan Preciado. Ella me avisó que usted vendría, y hoy precisamente, que llegaría hoy. ¿Quién? ¿Mi madre? Sí, ella. Yo no supe qué pensar, ni ella me dejó en qué pensar. Entonces esto fue totalmente ambiguo, porque lógicamente, como mencioné, no podía suceder. Otro elemento mágico realista que se ve reflejado en esta novela es el del simbolismo. La novela se titula Pedro Páramo e igual el protagonista es Pedro Páramo. Y este nombre es altamente simbólico, ya que páramo simboliza una piedra fuerte e indestructible, mientras que páramo quiere decir un lugar frío, desabrigado y yermo. Y prácticamente esto simboliza la sequedad emocional que se vivía en Comala, al igual que simboliza la personalidad de este cacique, que era una persona fuerte e inquebrantable, pero que a la misma vez tenía desabrigada a su pueblo, ya que no les ayudaba. Él en un momento de la novela, él dice que él se cruzará de brazos y no ayudará a sus habitantes. Entonces aquí simboliza el abandono en que se tenía al pueblo, y que también lo podemos aplicar a la situación mexicana, que el gobierno se cruzó de brazos y no ayudó a sus habitantes. Finalmente, otro elemento mágico realista es el de la dicotomía. La dicotomía es la división de dos conceptos o dos contrastes, y aquí se hace un contraste entre vida y muerte. La vida se crea mediante los ecos y los murmullos de estas personas que ya habían muerto. Al estar en el ataúd van escuchando murmullos y ecos, y esto los van descifrando, y los cuales resultan en crear un ambiente de vida en la novela. Pero la otra parte es la muerte, porque todos los personajes ya estaban muertos. Entonces es así como se crea esa dicotomía entre vida y muerte. Parece que están vivos, pero en realidad están muertos. En conclusión, podemos ver que Juan Rulfo se valió del realismo mágico para presentarnos los estragos de la Revolución Mexicana y evidenciar de qué manera impactaron a la sociedad mexicana. También nos presenta el vacío espiritual que vivía el pueblo mexicano luego de la Revolución Mexicana, y finalmente también nos presenta cómo la historia y lo mágico son dos elementos fundamentales en la cultura mexicana, tal como el de las almas en pena, que es algo muy tradicional de la cultura mexicana, especialmente en el Día de Muertos. Se habla mucho de esto. Entonces, esa es mi presentación y muchas gracias por su atención. ¿Preguntas? Iván? Do you know if Comala it's a town that actually existed, or does it represent all those Mexican towns that were devastated by the revolution? This is a fictitious novel, but we can tell that this is a town that existed all over Mexico. There were various towns or different towns that all experienced this abandonment from the government right after the revolution. So yes, it is not a real town, but at the same time, it is real because it existed in all over Mexico. Yeah. Can you imagine writing a sequel to this story or making a movie of it? It would be a great experience, I think. I had never thought about that, but I think that it is just amazing how we can combine magical elements with a real story, like, for example, the Mexican Revolution. And I'm glad that you actually asked that, because there's a movie based on this novel. It's the same title, Pedro Páramo, and it's very lineal to what the novel is.
So definitely it would be, I think, in the future would be a great experience. Are you thinking of becoming a professor? I'm definitely thinking of becoming a professor. Yes. Just to go on to this question, one of the interesting things about the novel, about the movie you just mentioned, John Gavin, who played the major role of Pedro Paramo, is a major American actor. And also, he was a politician during the, I think during the Reagan administration, he was an ambassador to Mexico. Yes. It was a well-produced movie, I think. I watched it, so great movie. Mm-hmm. Yeah. Thank you.